Muy buenas tardes, señoras y señores. Damos inicio a la ceremonia de entrega de los premios a la trayectoria e investigación histórica 2013 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de la Secretaría de Educación Pública. Preside este acto el licenciado Emilio Chaifet Chemo, secretario de Educación Pública. Nos acompañan en el presidium la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El doctor Ricardo Pozas Orcasitas, consejero técnico consultivo del INERM. El diputado Arnoldo Ochoa González, integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Está también con nosotros el doctor Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El doctor Luis Jauregui, consejero técnico consultivo del INERM y director del Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Se encuentra también con nosotros el doctor Felipe Garrido, director adjunto de la Academia Mexicana de la Lengua. El doctor José Luis Orozco Alcántar, premio Daniel Cosío Villegas a la trayectoria en investigación histórica sobre México contemporáneo. Y también el doctor Fernando Castañeda Sabido, consejero técnico consultivo del INER y director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. A continuación, los invitamos a ver la proyección del video sobre los 60 años del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de la Secretaría de Educación Pública en voz de sus fundadores. Los hombres de mi generación, nacidos en la penúltima década del siglo XIX, ningún acontecimiento más grande hemos presenciado que la amarga revolución que se inició en el año de 1910. A continuación, escucharemos la presentación de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Señor secretario, distinguidos miembros del Presidium, muy apreciados galardonados, queridos colegas, señoras y señores. Un día como hoy, hace 103 años, justo a las 6 de la tarde, dio inicio la revolución convocada por Francisco I. Madero para acabar con la dictadura y construir un régimen democrático. Hace 60 años, el último presidente que vivió y participó en el proceso revolucionario, Adolfo Ruiz Cortines, creó el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, acogiendo la propuesta de José María Luján, maestro del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, de rescatar los documentos del movimiento revolucionario. El presidente Ruiz Cortines encargó a otro universitario, también de la UNAM, don Salvador Azuela, emprender la tarea. Azuela formó al instituto,
No solo reunió los documentos, sino que se abocó a la investigación, enseñanza y difusión de la historia de la Revolución, origen y fundamento del México del siglo XX. Para ello reunió al grupo de intelectuales revolucionarios cuyos testimonios acabamos de escuchar: Luis Cabrera, Pedro de Alba, Antonio Díaz Soto y Gama, Francisco L. Urquizo, Diego Arenas Guzmán y Jesús Romero Flores. El Instituto Nacional de Estudios Históricos emprendió el examen integral del proceso revolucionario en cada estado de la República. También incidió en la educación a nivel nacional. Logró que se ampliara la enseñanza de la historia a los 3 años de secundaria para incluir al estudio de la Revolución Mexicana, y coadyuvó el fomento a la cultura cívica mediante la difusión de la historia que nos constituye. El doctor Azuela entregó los últimos 30 años de su vida al INERM. En ellos hizo todo lo imaginable para cumplir con sus objetivos. Durante su gestión se publicaron obras que son clásicos de nuestra historiografía. Por ello, en 1989, la doctora Guadalupe Rivera, del instituto que creó Azuela, estableció el reconocimiento a la investigación histórica sobre la Revolución en homenaje a su fundador. Después se instituyó el Premio José C. Valadez sobre Memorias y Testimonios en reconocimiento al historiador que rescató los procesos y personajes tanto de la Revolución Mexicana como del liberalismo y el conservadurismo de los siglos XIX y XX. A continuación, se estableció la presea Manuel González Ramírez sobre el rescate de fuentes y documentos históricos en honor de este gran compilador. Al ampliar el instituto su ámbito de estudio, incluyendo el de las revoluciones de independencia y de reforma, el INERM creó los premios Gastón García Cantú sobre la reforma liberal en reconocimiento a su gran labor de difusión, y Daniel Cosío Villegas sobre el México contemporáneo para honrar al destacado historiador fundador de instituciones, así como el Ernesto de la Torre Villar por su contribución académica en la comprensión del proceso independentista de México. Este año se establecieron 2 nuevas distinciones: el Premio Clementina Díaz y de Obando, en homenaje a quien fuera pionera en la historia social y cultural, con importantes investigaciones sobre la educación y la universidad, y el Premio Berta Ulloa como reconocimiento a la destacada especialista en historia diplomática de México, quien fuera miembro distinguida del Consejo del INERM. En cumplimiento de su misión para coadyuvar en la investigación, el estudio y la difusión de las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales generadas por las revoluciones que han definido a nuestro país, el Consejo Técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México otorga este año 8 distinciones a la investigación histórica, 4 de ellas a la trayectoria académica y 4 reconocimientos a las mejores tesis de grado en Historia de México. De esta manera, la institución rinde homenaje a la trayectoria de eminentes intelectuales y reconoce el talento y vocación de las nuevas generaciones de investigadores. El instituto otorga este año, por vez primera, el Premio Clementina Díaz y de Obando a la doctora Margo Glantz, humanista, escritora, periodista, profesora e investigadora, que hace más de medio siglo enriquece la cultura nacional a través del análisis y la crítica de fuentes históricas y literarias. Postulada por la Academia Mexicana de la Lengua
y el Centro de Estudios Históricos Carso, la doctora Glantz es un referente indispensable de la literatura mexicana, además de ser formadora de numerosas generaciones de jóvenes estudiantes y escritores en instituciones universitarias nacionales y extranjeras. En este mismo año 2013, el premio Daniel Cosío Villegas a la trayectoria en investigación histórica sobre México contemporáneo se otorga al doctor José Luis Orozco, destacado politólogo y distinguido y querido maestro universitario, postulado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Orozco es reconocido como uno de los precursores nacionales de la investigación histórica y la reflexión académica sobre el pensamiento y el desarrollo geopolítico de Estados Unidos de América y sus relaciones con México. El premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de memorias y testimonios se otorga al doctor Rodolfo Stavenhagen, profesor investigador emérito, postulado por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. El doctor Stavenhagen es pionero en los estudios sociales de las comunidades indígenas y en hacer del tema de los derechos humanos, particularmente de los derechos de los pueblos indígenas, una de las cuestiones centrales en la agenda nacional. El INERM otorga el premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en rescate de fuentes y documentos al maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal, postulado conjuntamente por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Treviño Villarreal es profesor normalista e historiador de su estado natal. Tiene una larga y fructífera trayectoria en el rescate, ordenamiento, conservación, investigación y difusión de los documentos históricos resguardados en repositorios neoleoneses como el Archivo General del Estado. Además de homenajear a los distinguidos académicos e investigadores con una trayectoria trascendental para el desarrollo de la historia y de las ciencias sociales en México, el INERM hace un reconocimiento a los aportes de los nuevos cuadros de profesionistas en historia. Al efecto, entrega distinciones a los autores de las tesis de grado con contribuciones significativas para el conocimiento de la independencia nacional, la reforma liberal y la Revolución Mexicana. El premio Ernesto de la Torre Villar a la investigación histórica sobre la independencia de México es para el doctor Juvenal Jaramillo Magaña, por su tesis de doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán, titulada Los capitulares y el Cabildo de Catedral de Valladolid, Morelia, 1790-1833. El premio Gastón García Cantú a la investigación histórica sobre la reforma liberal se otorga al maestro Carlos de Jesús Becerril Hernández por su tesis de maestría en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, denominada La legislación tributaria del Segundo Imperio Mexicano, 1864-1867. El premio Salvador Azuela a la investigación histórica sobre la Revolución Mexicana se concede al maestro David Adán Vázquez Valenzuela por su tesis de maestría en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, titulada Mirando atrás, la comunidad mexicana y mexicanoamericana en Los Ángeles ante la Revolución Mexicana. Su participación en el floresmagonismo 1905-1911. De manera adicional, se concede mención honorífica al doctor Diego Pulido Esteban
por el mérito de su tesis de doctorado en Historia por el Colegio de México, denominada A su salud, sociabilidades, libaciones y prácticas populares en la Ciudad de México a principios del siglo XX. Agradezco profundamente a los miembros del jurado, compuesto por los integrantes del Consejo Técnico Consultivo del Instituto, su trabajo para seleccionar a los galardonados, y expreso mi profundo reconocimiento a mis queridos maestros y colegas cuya obra ha merecido estas preseas. Con el otorgamiento de las mismas, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México cumple con su misión de promover el estudio, la investigación y difusión de la historia que nos constituye como nación a través del reconocimiento de quienes han hecho destacadas aportaciones para el engrandecimiento de la cultura histórica nacional. Felicidades. A continuación, el ciudadano secretario, licenciado Emilio Traifet Chemur, hará entrega de los reconocimientos a la trayectoria e investigación histórica. Premio Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en Historia Social, Cultural y de Género, doctora Margot Glantz. Premio Daniel Cosío Villegas a la trayectoria en investigación histórica sobre México contemporáneo 1968-2000, doctor José Luis Orozco Alcántar. Premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de memorias y testimonios, doctor Rodolfo Stavenhagen. Premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos, maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal. Premio Ernesto de la Torre Villar en investigación histórica sobre la independencia de México, doctor Juvenal Jaramillo Magaña. Premio Gastón García Cantú en investigación histórica sobre la Reforma Liberal,
maestro Carlos de Jesús Becerril Hernández. Premio Salvador Azuela en investigación histórica sobre la Revolución Mexicana, maestro David Adán Vázquez Valenzuela. Y mención honorífica en investigación histórica sobre la Revolución Mexicana, doctor Diego Pulido Esteva. Mencionamos que cada uno de los premios considera a sí mismo un estímulo económico. Procederemos a continuación a escuchar las palabras del doctor José Luis Orozco Alcántar, recipiendario del premio Daniel Cosío Villegas. Señor secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, doctor Fernando Castañeda Sabido, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro Eloy Díaz Unzueta, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Ciudad Juárez. Agradezco a nombre mío y de mis compañeros de premiación la deferencia que hoy recibimos de este prestigioso instituto. Para mí, evidentemente, se trata de un honor inmerecido, o mejor dicho, desfasado por el tiempo y las circunstancias. Solo la historia, maestra de todo humanista, explicaría las grandes diferencias y las pequeñas complementariedades entre Daniel Cosío Villegas y un servidor. Una generación como la de los años 20 y 30 formó el legendario Ateneo de la Juventud y ha quedado cincelada como un capítulo personal, cultural, cuyos protagonistas personales aparecen intelectual y moralmente irreprochables a los ojos de la historia patria. Desde sus entrevistas con los Wilkie, el último, Cosío, admite las oportunidades magisteriales, los peligros eminentes y los contactos privilegiados de quienes aquí, en el centro mismo de la ciudad, daban forma y contenido institucional a los hechos cruentos que configuraban la Revolución Mexicana. Paradójicamente, las oportunidades intelectuales e innovadoras se ampliaban exponencialmente mediante los financiamientos globales de becas y subsidios proporcionados por la ya fuertemente consolidada Fundación Rockefeller. Como varios jóvenes de su generación, Cosío pudo recorrer los Estados Unidos, Londres y París en busca de las nuevas consonancias mundiales dejadas por la Primera Guerra Mundial y la gran crisis de finales de los años 20.
Cuando me tocó mi turno, narra Cosío con cierto humor su papel en la fastuosa recepción ofrecida en el Hotel del Prado al chairman de la fundación. Y dice él: yo le dije a Rockefeller que tenía mucho gusto de conocer al fin personalmente a un miembro de la familia Rockefeller, porque yo tenía ya muchos años de vivir a costas de la familia Rockefeller y que en consecuencia yo quería dar gracias a la familia Rockefeller por esta ayuda personal de becas y luego una ayuda que la Fundación siempre le ha dado al Colegio de México. Una formación cultural tan cosmopolita y sobre todo tan puesta al día permitía que Cosío diera vida a la Escuela Nacional de Economía a mediados de los 30. De ella ocupó la dirección. Ahora que obra extraordinaria, vital para el futuro de la lectura y el conocimiento avanzado en México y América Latina, Cosío lanza el Fondo de Cultura Económica. Sus libros clásicos y contemporáneos, teóricos y empíricos, voluminosos y afectuosamente pequeños, como sus breviarios, expresaban ya la formación de una alta cultura mexicana, de un núcleo intelectual envidiable que haría de la siguiente generación, la llamada del medio siglo, algo semejante a una clase política ilustrada, elegante, sostenida en su saber y en sus decisiones por la nueva y espléndida ciudad universitaria que se desplazaba hacia el sur de la ciudad. Con todo, fue el propio Cosío quien se erigió como el crítico de una revolución que había visto ya conformada en 1920 y que presagió desde 1947 una crisis con la pérdida de la identidad nacional ante la invasión cultural angloamericana y para presenciar luego lo que él vio como una suerte de antropofagia institucional de la época de Echeverría. ¿Qué paralelo, se preguntarán ustedes, puede establecerse con otra generación como la mía en otro espacio y en otro tiempo? El del desierto y los llanos de Chihuahua en los 60s y 70s, frente a la grandiosidad arquitectónica de la Universidad Nacional. Nosotros levantábamos en aquellos años una serie de casonas que irían a configurar nuestra universidad. Equidistante del Golfo de México y del Océano Pacífico, yo conocí el mar a los 18 años. Mi planeta juvenil se extendía a lo largo de los entonces 400 kilómetros y 2 caseríos intermedios, y al que viajaba con frecuencia con los negocios de mi padre. Paisaje sahariano a la luz solar, paisaje lunar en la soledad de la noche. Su visión imponía respeto, sin embargo. Viví en el norte, en Ciudad Juárez, pasé varios días de los años de la Guerra Fría.
de la fiebre aftosa con sus humillaciones a la población, las visitas tumultuarias y temulentas de los soldados de la Alianza Atlántica apostados en Fort Bliss durante la Guerra de Corea, la prostitución como signo de la pobreza y la indiferencia centralista, el drama de los braceros que dejaban de serlo para convertirse en parias. Al centro del Estado, la erección de aquellas casonas inició sin intelectuales de ningún prestigio, de prestigio medio a lo sumo, sin investigadores, con profesores provenientes del ejercicio profesional de buena fe y que recordaban en sus conflictos ideológicos más el siglo XIX con sus confrontaciones entre masones y caballeros de Colón que una problemática propiamente moderna. Cuando nuestro instituto científico y literario se convirtió en parte de la universidad, para mí llegó la oportunidad de ser el primer preparatoriano, miembro del Consejo Universitario, y poco después, con la llegada de los programas nacionales de estudio, impartí, todavía como estudiante de Derecho, una materia juzgada extravagante, fruto esotérico de algún presuntuoso burócrata capitalino, la filosofía de la historia. Eran aquellos los tiempos en que las materias se elaboraban sobre libros básicamente antiguos, algunos de ellos memorizados por los profesores y a ser memorizados por los alumnos. En cambio, mi cercanía personal con el profesor Federico Ferrogay, italiano, hombre de letras, me permitió acercarme en adelante a la cultura europea, principalmente italiana. Con mi maestro fui coautor de mi primer libro, Introducción histórica a la filosofía. Años después, la esterilidad humanística de la universidad impuso la tarea de crear, bajo condiciones precarísimas, la hoy Facultad de Filosofía y Letras. Otra vez, después de un breve plazo, consideré fundamental que las materias que se impartían en Chihuahua no se perdieran en la mera técnica y el lucro. De esta manera, como suele suceder, al norte, la vieja escuela de minería del oeste de Texas se había convertido, gracias a una poderosa junta directiva, en una reluciente universidad en medio de las montañas y los llanos compartidos con Chihuahua. Ahí acudí en 1966 con mi familia y una beca casi simbólica para obtener mi maestría en ciencia política, cuya rectoría cayó en manos del distinguido historiador británico de las ideas, Thomas Cook. Todavía con temas europeos, obtuve el grado en 1969 y a mediados de ese año fui llamado por el rector de la universidad para ocupar el conflictivo puesto de director de la recién creada Facultad de Ciencias Políticas
y sociales en Ciudad Juárez. Dirección ambicionada por varios profesionistas, no solo abogados, concebida por otros como una maniobra para bloquear la universidad local, denunciado yo por mi falta de militancia política, lo singular de ese virreinato que cayó en mis manos fue el hecho de que ocupó, ya desmanteladas, las siniestras armazones del campo de concentración para braceros, ubicado en el Chamizal y apenas devuelto a México, y que fue ambicionado en sus terrenos por dependencias públicas y agencias desmontadoras de estructuras de metal. Ahí pasé 3 años y medio estudiando, contemplando el correr de los chamizos y asistiendo sábados y domingos a jugar soccer con mis hijos para resguardar la instalación. Al acercarse a la creación de la Universidad de Ciudad Juárez por las autoridades federales, tanto el presidente de la República como el rector de la universidad decidieron, quizás por las imaginarias enemistades de mi trabajo, prescindir de mí. No hubo, sin embargo, resentimiento de por medio. La Universidad de Texas en El Paso me esperaba con sus 2 millones de libros y un profesorado sin traumas endogámicos. Además de dirigir el Centro de Estudios Interamericanos, mi docencia durante 5 años consistió en la enseñanza en español de la historia y la política norteamericanas para estudiantes latinoamericanos y la enseñanza en inglés de la historia y la política latinoamericanas para estudiantes norteamericanos. Al mismo tiempo redacté mi libro La Pequeña Ciencia, publicado por el Fondo de Cultura Económica. A finales del 77 recibí una invitación de la UNAM para hacerme cargo de la dirección de la Escuela para Extranjeros. Fueron 3 años difíciles porque la perspectiva de la escuela no correspondía a ninguna realidad del sistema universitario tejano. Por sugerencia del entonces director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, mi amigo Abelardo Villegas, me incorporé en 1981 a sus áreas de Historia y Estudios Latinoamericanos y presenté, primero con 15 alumnos y luego con un aluvión de ellos, la materia diseñada por mí, Historia Intelectual y Política de los Estados Unidos. Con ello se cumplía un objetivo que presentaron tanto el doctor Villegas como el doctor Sea, de que era imprescindible ya entender la historia de los Estados Unidos como parte dialéctica de nuestra historia. La mayor parte de nuestros textos hacían pensar que la historia de México era una repetición retardada de la historia de los Estados Unidos. Para eso buscamos que se creara un centro de estudios sobre Estados Unidos que ya figura como el tronco de su investigación y docencia, a cargo inmodestamente de numerosos exalumnos. Paradoja única,
a partir de unos caserones y pocos alumnos en medio de los llanos. La Universidad de Chihuahua logró incursionar tanto en la temática universitaria general cuanto en la temática regional e internacional. Quiérase o no, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Ciudad Juárez presenta una trayectoria decisiva para el estudio de fenómenos como la inmigración, el narcotráfico y numerosos fenómenos que afectan las dos relaciones de una manera directa. Además, he logrado llevar la materia al Instituto José María Luis Mora, al doctorado de la Universidad Metropolitana y al Instituto Tecnológico de México. De aquí he estado en España, en las universidades Ortega y Gasset y la Complutense. En todos ellos se ha visto que el gran elemento que faltaba en nuestros programas era el estudio de la nación más poderosa del mundo, de quien quisiéramos o no, nos explicaba, aunque fuera incluso al revés. Desde luego quiero agradecer a muchos de los que aquí veo y han colaborado conmigo su ánimo. A todos, desde luego, les doy mi más profundo agradecimiento. Se lo doy con mayor razón a la generosidad de la UNAM y a la de los maestros y alumnos, a la que debo que todo el nuevo conocimiento se haya articulado con disciplina y sobre todo con diálogo. Muchas gracias. Solicitamos atentamente al señor secretario, licenciado Emilio Choifet Chemor, nos dirija un mensaje. Honorable Presidium, distinguidos galardonados, señoras y señores. El día de hoy celebramos el 113º aniversario del inicio de la primera gran gesta social del siglo XX, que en palabras de Carlos Fuentes, a quien recordábamos hace unas semanas en la conmemoración de su natalicio, fue también el primer movimiento que genialmente supo unir los derechos individuales a los sociales. La Revolución Mexicana es hazaña popular y referencia indeleble de nuestra historia. Fue la confluencia de muchos levantamientos, el de quienes querían un gobierno de leyes, el de aquellos que peleaban por sufragio efectivo, los que anhelaban un federalismo real y los que reclamaban justicia social. La revolución, quiérase o no, marcó al México del siglo XX, pero sobre todo en dos renglones: en nuestra concepción sobre el papel del Estado frente a la sociedad y en la cultura política que hoy define a los mexicanos. La lucha contra la dictadura se conserva en la memoria colectiva como una rebelión contra la tiranía, contra el poder personalizado y patrimonialista y, en general, contra todo tipo de exclusión. Las revoluciones son, entonces, huellas definitorias del alma nacional,
son ese camino, ese manantial y esa fragua. Solo es posible entender lo que somos a partir de los deseos de libertad y justicia que inspiraron a nuestros revolucionarios. Por tal motivo resulta imprescindible estudiar a quienes supieron articular con inteligencia y visión de futuro fórmulas de legalidad que conservaron la soberanía nacional con el reconocimiento de derechos sociales que buscaron la igualdad. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México cumple 60 años realizando la tarea de interrogar al pasado. Su empeño permite conocer y entender los grandes movimientos sociales que han impulsado las transformaciones del país, como la lucha por la independencia, la reforma liberal y la propia revolución. Desde su origen y gracias a la conducción de destacados historiadores, el Instituto ha realizado una gran tarea en el rescate de fuentes y documentos históricos, en la adquisición de archivos y bibliotecas, así como en la elaboración y publicación de colecciones que hoy son relación obligada para estudiosos e investigadores. Como secretario de Educación, es un alto honor para mí entregar los premios a la trayectoria y a la investigación histórica 2013, instituidos desde 1989 y que han estimulado la indagación y el análisis del acontecer nacional. Para el doctor José Luis Orozco Alcántar, el premio es merecido. Como precursor en México del estudio y la reflexión sobre los Estados Unidos, por sus aportaciones al acontecimiento del pensamiento político de nuestro país vecino y porque su trabajo nos da nuevos paradigmas para entender la propia historia patria. Además de su labor en la protección y difusión de la documentación que contiene la memoria del Estado de Nuevo León, y ya le decía yo lo difícil que es historiar la patria chica, el maestro Héctor Jaime Treviño Villarreal es fundador del Archivo de la Palabra, la carteloteca y la mapoteca de dicha entidad. Enhorabuena por el Premio Manuel González Ramírez a la trayectoria en el rescate de fuentes y documentos, ya que, como ha recordado siempre el investigador Julián Casanova, sin archivos no hay historia. Sin duda, uno de los intelectuales más prominentes en el desarrollo de la investigación y las ciencias sociales en México es el doctor Rodolfo Stavenhagen. En la Secretaría de Educación Pública lo recordamos por ser el artífice para la creación en 1997 de la Dirección General de Culturas Populares. Felicidades, maestro, por el Premio José Valadez a la trayectoria en el rescate de memorias y testimonios, pero más aún porque su trabajo nos sigue recordando que los indígenas no solo son protagonistas del presente, sino acreedores de una gran deuda nacional. La doctora Margarita Glantz Shafiro, Margo Glantz, como le decimos todos, recibe el Premio Clementina Díaz y de Obando a la trayectoria en historia social, cultural y de género. Un galardón justo a quien asume la escritura como la búsqueda de una comprensión más compleja de las circunstancias concretas. Sus trabajos sobre la Malinche y Sor Juana Inés de la Cruz son emblemáticos y, siendo las tres mujeres, son también únicas en su aportación a la historia de México.
Asimismo, felicito a los académicos Juvenal Jaramillo Magaña, Carlos de Jesús Becerril Hernández, David Adán Vázquez Valenzuela y Diego Pulido Esteva por sus tesis de maestría y doctorado, en las que documentan episodios inéditos de los periodos de la independencia, de la Reforma y la Revolución. Son reconocimientos muy merecidos a una labor que enriquece la historiografía y la cultura nacional, pero de la que esperamos muchos más frutos en el futuro. Quiero terminar esta intervención recordando a un maestro normalista. Aquí entre los galardonados hay varios, quizá porque el maestro normalista es un cronista, es un historiador del diario acontecer de su comunidad. Voy a recordar la frase del gran educador, el profesor Ramón G. Bonfil, que decía que nuestro país ha tenido el acierto de dar a fechas, a hechos y a personajes destacados una significación que los convierte en símbolos que dibujan los perfiles de la identidad nacional. Dentro de la diversidad de paisajes, dice Bonfil, de climas, de etnias y de culturas, esos símbolos nos mantienen unidos y nos empujan a la noble y honrosa tarea de contribuir una patria independiente, soberana y justa. Muchas gracias y enhorabuena. Agradecemos la presencia de todas las personas que integran el presidio, así como a cada uno de los galardonados y asistentes que dieron realce a esta ceremonia de entrega de los premios a la trayectoria de investigación histórica 2013 del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de la Secretaría de Legislación Pública. Por su atención, muchas gracias. Buenas noches.